Maritza, estamos, Edgar, estamos de regreso, horas de la tarde, 2:30 de Colombia, bueno, regresando a este gran evento. ¿Cómo te fue tu break, tu almuerzo? nada, listando libreto para el día de mañana, afinando detalles, porque luego nos vas a contar o me cuentas por el interno cómo vamos a hacer esa clausura maravillosa que vamos a tener este gran evento de ciberseguridad de Tactical Edge Virtual. Aquí viendo cómo el cielo se va nublando, acá Bogotá está bastante nubladito y es que ha hecho bastante frío también, Edgar. Y nada, pues el tiempo del almuerzo, pero pues atendiendo también otras cosas, porque tengo otras responsabilidades después de la jornada de hoy en la Claro. tarde, temas periodísticas, Edgar. ¿Y a ti cómo te fue? Porque tú no paras, siempre afinando detalles para que toda la plataforma... No, no paré, no me he levantado de esta silla de verdad, pero es un placer hacer todo este trabajo porque eh, es un amor para mí, esto es mi pasión, me he Pues dado se te cuenta que es mi nota, pasión. Edgar, se te nota Ah, realmente. Y me los encanta, comentarios han sido tan maravillosos, desde día tras día van incrementando estos comentarios fabulosos, estas sí, experiencias de los asistentes, de los mismos patrocinadores, y no es por una palabra que decimos aquí en Colombia, para los que no sepan, lagartear, sino que uno reconoce realmente la labor y el trabajo cuando está bien hecho. Y no, esto al aire en la plataforma que se ha diseñado para los asistentes y para los patrocinadores, Edgar. exacto, ¿no? Los patrocinadores, sobre todo, de verdad, muy agradecidos con ellos. He estado conversando con varios de ellos, obviamente, durante el break. Entonces, déjame, los menciono de nuevo porque siempre hay que mencionarlos. Sin ellos no podemos tener esto. Entonces, tenemos a SmartFence, Netscope, SailPoint, ForgeRock, Darktrace, Intezer, que lo vimos esta mañana, Activo Sí. Network, que viene mañana, CyberArk, Checkpoint Securonics, que viene esta tarde, Bueno, Segurilatam y Cloud Seguro. Muchas gracias a todos ellos de verdad, porque sin ellos no hacemos esto. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer un anuncio. qué Que, anuncio, Edgar. sí, un anuncio, un anuncio. Ok, Acuérdense que ayer, durante la charla de Forge Rock, sí. ellos hicieron una rifa, una entrega por agradecimiento a las personas que estuvieron presentes. ¿De cuánto fue la rifa, Maritza? ¿Te acuerdas? Un bono de $100 por Amazon y yo le decía a nuestro gran invitado, yo quiero participar. Es más, 100 se lo ganó X de Colfondos y yo decía, ojo, pero es que ha estado súper juicioso en las conferencias. Exacto, exacto. Pues Forge Rock tienen en su stand Ok. para que, Otra sorpresa de no, estas. pues, no, en su stand siempre tienen, como los otros patrocinadores, tienen algunas actividades especiales. Sí. Y la hicieron hoy, otra actividad especial hoy también, en el stand de ellos. Y adivina qué hicieron. ¿Qué hicieron? A ver. Dieron otra rifa De de cien ¿cuántos dólares? dólares. $100. Ok. Otros $100 de Amazon. Y se No. lo ganó una persona que estuvo presente. ¿Quién? Entonces, no, se me olvidó el nombre en este momento. Ah, ok, 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 ok. Pero en la invitación es para mañana. Ok, Revisen la agenda que ya se nos prendió el bombillo y sí. colocamos ahí ya un enlace para que la gente pueda ver de manera central y las fechas y las actividades en cada uno de los stands de los patrocinadores, ¿no? Ya lo pueden ver en un solo sitio. Ah, Si, buenísimo. si entran al salón, al pabellón de patrocinadores, hagan un refresh y ahí van a ver, acá arribita, la mano izquierda, van a ver cómo descargar eso. Entonces, miren, si se quieren ganar unos $100 mañana, la oportunidad de ganarse unos $100, visiten el Yo stand de quiero. Force Rock y me imagino que a otros patrocinadores a lo mejor van a hacer lo mismo, estarán dando rifas, yo no sé. Eh, pero bueno, ¿quién tenemos con nosotros, Maritza? Que nos ha estado aquí acompañando en estos Sí, minutos iniciando, pero quiero primero presentar esta conferencia y después presentar a Samuel como debe ser. La conferencia es Transformación Digital, Fuente de Oportunidades de Negocios y Ciberriesgos. Voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a esperar en esta conferencia que nos trae Samuel Ardila, uno de los grandes socios de Deloitte Colombia. Bien, las nuevas tecnologías están habilitando grandes transformaciones en las organizaciones. Sin embargo, la entrada de nuevas tecnologías está generando nuevos riesgos en materia de ciberseguridad.
Al mismo tiempo, otros drivers y tendencias en el ambiente de negocios y de seguridad de la información externos a las compañías están generando retos en materia de ciberseguridad y haciendo que el alcance de la gestión de la ciberseguridad sea más amplio que nunca antes visto. Estos desafíos, estos retos que tienen las empresas, los usuarios, los administradores. Y hay una pregunta: ¿cómo transformar la función de ciberseguridad para administrar los ciberriesgos y al mismo tiempo habilitar el crecimiento del valor del negocio? ¿Qué debería abarcar la gestión de la ciberseguridad en el mundo de hoy? Son estas preguntas que van a desarrollarse en los interrogatorios durante esta charla de Samuel Ardila, dándole la bienvenida a esta conferencia de hoy, socio de Deloitte Colombia, especialista en control gerencial corporativo de la Universidad Externado de Colombia, ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Ahorita nos contará Samuel si es santanderiano o rolito, pero ahorita le vamos a preguntar. Socio de consultoría en riesgos con experiencia en el análisis de riesgos, diseño de estrategias, esquemas de gobierno y controles de ciberseguridad, seguridad de la información y tecnología de la información. Samuel, es un gusto tenerte aquí. Estábamos hablando previo a salir al aire, en vivo y en directo, aquí en la plataforma de ciberseguridad de Tactical Edge Virtual. Buenas tardes. Maritza, buenas tardes. Edgar, buenas tardes también para ti. ¿Santanderiano o Rolo? A ver, cuéntanos ahí, ¿cómo es esto? No, yo creo que es una combinación interesante, no puedo negar mis raíces, ¿no? No he comenzado a manotear todavía, pero hay que hacer, llegará el momento. Pero sí, muy orgullosamente de origen santanderiano, aunque ya aquí en Bogotá ya por bastante tiempo, entonces no puedo negar que sí también he adquirido algo de la cultura rola. Claro. Bueno, ¿y cómo te ha ido en esta cuarentena, trabajando en casa, manejando todos los asuntos que tienes pendientes con Deloitte? Bien, muy bien. Yo realmente, pues como te comentaba antes de entrar aquí a la experiencia en vivo, pues nosotros en Deloitte, de hecho, venimos aplicando ya desde hace algunos años a nivel global un concepto que es justamente el del Virtual Office, y ese ha llevado que justamente pues buena parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día, pues lo desempeñemos desde casa, no necesariamente desde la oficina. Y realmente pues el paso al full, ¿no?, remote office, como está ocurriendo en este momento, pues para nosotros realmente no ha sido una dificultad. Sí, algunos servicios reconocemos que es un poco complicado prestarlos en este esquema actual, pero muchos de ellos los seguimos ¿Cuáles? prestando. ¿Por qué no compartes esa experiencia y más sabiendo que ustedes ya se estaban incorporando previo a esta cuarentena, a este confinamiento? Porque la experiencia es muy válida y es como ustedes también paulatinamente y cómo las tecnologías también se van desarrollando en casa. Bueno, todo lo que tiene que ver justamente con servicios de respuesta a incidentes y más específicamente lo que requiere el análisis forense de grandes volúmenes de datos, y para nosotros puede ser una dificultad, porque en todo caso en un esquema de acceso remoto pues también las transmisiones de datos, los volúmenes de datos que se pueden transmitir pues también tienen ciertas limitaciones, y cuando pues justamente se hace este tipo de ejercicio se requiere muchas veces transmitir un volumen importante. Entonces es un caso de un servicio que efectivamente pues sí, hemos tenido que buscar alternativas para poder seguirlo prestando bajo este esquema. Otros servicios realmente, pues sí, generalmente lo que tiene que ver con evaluaciones, por ejemplo, de plataformas tecnológicas, lo que tiene que ver con servicios de consultoría pura, ¿no? Lo que es estrategia, lo que es justamente también consultorías relacionadas con el manejo de los datos, seguridad de la información en general, pues se pueden prestar tranquilamente en un esquema remoto, ¿no?, utilizando las herramientas apropiadas. Bueno, pues entonces dejemos a Samuel que ya nos comparta todos estos conocimientos en esta conferencia que nos tiene preparado para hoy, para todos los asistentes que están conectados y se han conectado paulatinamente en esta jornada. Perfecto. Gracias, Maritza. Gracias, Ed. Nuevamente agradezco la invitación a este evento. Realmente hemos venido participando por varios años y consideramos que definitivamente ese es un evento que es de aquellos que ciertamente marcan la diferencia. Justamente se lo comentaba a Ed al principio antes de comenzar, pues que uno siempre que en la Tactical Edge uno se lleva siempre algo nuevo, una experiencia nueva, algo que siempre recuerda, y este año pues también ha sido así. Pues bien, la idea es que hablemos entonces un poco acerca de lo que es específicamente la transformación digital, y también pues cómo encaja dentro de este entorno de transformación lo que tiene que ver con la transformación de la función de ciberseguridad. Vamos a estar hablando inicialmente un poquito acerca de unas, llamémoslo así, macrofuerzas, que según un estudio de la firma,
pues efectivamente han venido cambiando el entorno digital, pero también el entorno de los negocios y también lo que se prevé en próximos años, como pues efectivamente nuevas tecnologías que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina van a seguir cambiando justamente los negocios a nivel global. Luego hablaremos un poquito de lo que tiene que ver con esta integración entre transformación digital y ciberseguridad, porque pues, debemos definitivamente tener presente que una transformación digital sin ciberseguridad es un riesgo muy grande. Hay que correr el riesgo de transformarnos, pero hay que hacerlo de una manera controlada y segura. También más adelante hablaremos de la situación específica, lo que estamos actualmente viviendo y ciertamente cómo se han despertado algunos ciberriesgos que hay que tener en cuenta y algunos tips, algunas sugerencias, recomendaciones que podemos seguir para manejarlos de una mejor manera. Entonces, comencemos hablando justamente acerca de estas fuerzas de la macrotecnología. Esto fue un estudio de la firma, es realmente reciente, es el Deloitte Test Trends 2020. Es un estudio interesante en el que justamente se estuvieron analizando pues varias de las fuerzas de la macrotecnología y se han agrupado justamente pues pensando en lo que tiene que ver pues realmente con la manera como se encuentran, digamos, así cronológicamente, como están en el tiempo. Entonces tenemos un primer grupo de estas fuerzas, es lo que se llaman pues los facilitadores. Estos facilitadores pues justamente han sido las tecnologías que ya, digamos, las han empoderado la disrupción en los modelos de negocio que tienen las organizaciones. Y las hemos visto centradas principalmente en tres grandes grupos. El primer grupo lo que tiene que ver con la experiencia digital. Y allí nos referimos a todas esas tecnologías que efectivamente se han venido desarrollando y que lo que ha permitido finalmente es que las compañías pues desarrollen sus productos y sus servicios centrados justamente en la experiencia de sus clientes. Y por eso, finalmente, en muchos casos hemos visto negocios que han progresado en cuanto a esto, utilizando esta tecnología justamente en crear experiencias digitales personalizadas. En segundo lugar, tenemos el tema de las analíticas. ¿Quién no ha escuchado de las analíticas y justamente la gran potencia que nos pueden brindar este tipo de herramientas para gestionar los datos, gestionar la arquitectura y también pues gestionar, digamos así, diferentes vistas de la información? Lo interesante en cuanto a esta tecnología, que ya efectivamente pues se ha implementado y se está sacando mucho provecho de la misma, es que un 60% de los participantes en una encuesta que realizó la firma, pues justamente habla acerca de que pues los datos y las analíticas seguirán afectando sus negocios en los próximos 3 años. Este no es un tema menor, eso indica que es una tecnología vigente, es una tecnología que nos está permitiendo explotar los datos y administrarlos de una forma como nunca antes se había visto, pero también al mismo tiempo, pues podemos decir que aún queda rato para este tipo de tecnología y la tendremos justamente allí en nuestro landscape de tecnologías para utilizar. Y en tercer lugar, y no menos importante, pues tenemos justamente lo que tiene que ver con la nube. Y bueno, creo que aquí realmente, pues hablar de nube hoy día ya es un tema casi que redundante. Lo tenemos clarísimo en algunas latitudes. De hecho, se informa que la nube incluso ha llegado a alcanzar hasta soportar el 90% de las operaciones de las compañías, o más bien ha alcanzado a transformar la operación del 90% de las organizaciones. Y eso no es un tema menor. Ahora, lo interesante en este tema de nube y con todo lo que ya hemos visto en este momento de esta tendencia tecnológica es que pues no se ve que se vaya a dejar de pisar el acelerador, sino todo lo contrario. De hecho, algunos estudios hablan de que en los próximos años, los próximos 3 años, el porcentaje de inversión en servicios de nube pues va incluso a duplicarse. Es lo que algunos analistas han informado. Lo cual quiere decir que todas las posibilidades que hoy día tenemos con nube y muchas más que de hecho están siendo integradas a los servicios de nube, van a ser realmente una fuerza importante, no solamente de la actualidad, sino también de los próximos años. Estos son, digámoslo así, un primer grupo de tecnologías, son tecnologías que ya están vigentes, ya están impactando definitivamente en los negocios y están permitiendo crear cambios importantes en la manera como estos funcionan. Pero tenemos un segundo grupo, este segundo grupo es lo que se llaman los disruptores. Y este grupo de los disruptores, pues son tecnologías también que ya las hemos escuchado hablar, mencionar, pero que siendo honestos, aún no son los agentes de cambio que quizás se esperaría que fueran. Es decir, son justamente los que están ya al acecho, los que están entrando y que podemos estar seguros de que al menos en esta década van a ser las tecnologías que van a marcar la diferencia en la forma como operan los negocios y que van a permitir crear oportunidades diferentes. En primer lugar, el tema de la realidad digital, y aquí tenemos que hablar justamente de la realidad aumentada y la realidad virtual, de la cual aún se espera mucho, de la cual ciertamente pues podemos tener en mente, que van a ser las tecnologías que van a permitir
que las personas tengan una reimaginación de lo que son los productos, que puedan ciertamente tener una nueva perspectiva, incluso de los servicios que ofrecen las organizaciones. Esto podemos esperar que efectivamente siga con fuerza y que venga incluso con unos cambios fundamentales en las aplicaciones comerciales que justamente pues están utilizando este tipo de tecnología, de realidad digital. Entonces podemos esperar que efectivamente esto sea un paso siguiente de lo que veíamos antes, y es justamente la experiencia centrada en el cliente. Las cognitivas, ¿cierto? Y cuando hablamos de cognitivas, pues tenemos que hablar de una gran cantidad justamente de tecnologías, tales como lo que tiene que ver con el machine learning, las redes neurales, la automatización robótica de procesos que ya en muchas organizaciones se está viendo, los mismos robots, el procesamiento justamente del lenguaje natural, son tan solo pues algunos ejemplos de todo lo que abarca esta fuerza de la macrotecnología, las cognitivas. Y que en últimas, finalmente, o en buena parte, lo que me está permitiendo hacer son 4 cosas: predecir, prescribir, aumentar, ¿cierto? Dependiendo de capacidades, o automatizar también las mismas. Ahora, en cuanto a cognitivas, el IDC pronostica que el gasto en este tipo de tecnologías para el año 2022, es decir, estamos hablando de dentro de 2 años, llegará a 77.6 billones de dólares. Una cifra que no es menor, todo lo contrario, una cifra importantísima y que hay que tener en cuenta. Y realmente por eso podemos esperar que este tipo de tecnología marcará la diferencia, como ya lo dije, en la siguiente década. Y dentro de este grupo de disruptores, no podemos dejar por fuera el tema de blockchain o cadena de bloques. Se ha hablado bastante de blockchain, las posibilidades aún están por descubrir, por terminar de implementar. Es increíble realmente todo lo que se puede lograr con blockchain según las expectativas que se tienen. Lo cierto es que ya hoy, en este momento, ya los ejecutivos están identificando posibilidades en cuanto al uso de blockchain. Lo mismo, un estudio de la firma, el Global Blockchain Survey, que se llevó el año anterior, pues finalmente una de las cosas que presentó fue que el 83% de los participantes dijeron que podían observar ciertamente casos de uso convincentes para la organización, casos de uso basados en blockchain. Entonces, realmente, esta es una tecnología también que podemos esperar que finalmente en el corto plazo, efectivamente, en esta década, va a marcar el cambio. ¿Qué podemos hablar de tecnologías un poco más a la distancia? Bueno, aquí entramos en una dimensión un poco más de la especulación cuando hablamos de estas tecnologías llamadas emergentes, pero lo cierto es que, pues como todo, ¿no? Muchas cosas que comienzan siendo, digámoslo así, como algo que uno cree que no, le parece hasta increíble, sorprendente, que no se va a presentar o que va a ser muy difícil, pues finalmente termina ocurriendo, como muchas de las cosas que hoy día estamos viendo. Por ejemplo, el tema de experiencia del ambiente. ¿A qué se refiere esto? A que las tecnologías mismas no, van a pasar de ser como ese, digámoslo así, ese elemento que vaya al lado de toda la experiencia que tenemos en las diferentes interacciones que tenemos con los negocios y en la vida misma, a ser parte de la misma experiencia. Y esto justamente pues se va a basar en un concepto, y es que, como bien lo sabemos, los dispositivos de computación, pues van disminuyendo de tamaño, pero van aumentando en capacidad. Esa es la realidad. Y entonces lo que se espera justamente es que estos dispositivos pueden llegar incluso a integrarse aún más con lo que es la experiencia humana. Y en ese orden de ideas podamos incluso hasta tener de pronto dispositivos que puedan en un momento dado recibir una señal de nuestro cerebro y con base en eso tomar una acción, llegando a ser, como bien lo dice el slide, una interfaz transparente y también ubicua. Eso realmente es algo interesante, es algo que es la promesa justamente que se tiene como resultado de esta macrotecnología. En segundo lugar, la inteligencia exponencial, donde pues quizás durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a hablar de lo que era la inteligencia artificial y justamente lo que es el machine learning, pero en este caso la inteligencia exponencial finalmente lo que promete o lo que patrocina, digámoslo así, lo que permite es que se tenga un entendimiento, digámoslo así, semántico, un entendimiento simbólico, y que pueda justamente interactuar con el ser humano, incluso hasta reconocer en un momento dado sus emociones, y con base en eso también pues poder tomar decisiones. Ese es un tema también bastante interesante, es que las máquinas puedan llegar incluso hasta hacer ese tipo de interpretaciones, ese tipo de razonamientos que quizás uno pensaría que una máquina, pues, ¿cómo va a poder hacerlo? Pero es parte de lo que se espera que se logre, y ciertamente pues eso va a permitir, pues como algunos lo han dicho, que la inteligencia artificial pues no solamente sea más capacitada, sino que también incluso que tenga personalidad. Y por último, tenemos el tema del mundo cuántico. El mundo cuántico que pues también ya se ha venido hablando,
pero que es una tecnología en la cual pues aún hay mucho por descubrir. Las posibilidades de utilización, de explotación de lo que se llaman los qubits o bits cuánticos, pues aún están por definir, por identificar. Lo que se espera es que en los próximos años, pues este tipo de tecnología finalmente pues logre desarrollarse en la medida en que se entiendan mejor esos materiales, ¿cierto? Que justamente soportan esta tecnología, y podemos estar seguros de que quizás de aquí a, no sé, 10 años o no sé si incluso menos, la tecnología cuántica haga parte del entorno tecnológico normal de cualquier organización, junto con la computación, llamémosla así, tradicional o normal que hoy día tenemos. Entonces, estas son unas fuerzas llamadas emergentes, son fuerzas que efectivamente prometen mucho, aún hay bastante por descubrir al respecto, por desarrollar, pero que podemos esperar que ciertamente se hagan una realidad. Ahora bien, no podemos olvidarnos de que todo esto que hemos visto, todo esto de lo cual estamos aquí hablando hasta este momento, tiene que obedecer algunos fundamentos, y unos fundamentos, digámoslo así, que son los que le van a dar seguramente sentido a la manera como estas tecnologías se van a integrar finalmente en las organizaciones. El primer punto, el negocio de TI. Para todos es claro, creo yo, que realmente el área de tecnología informática o las áreas de tecnología de la información, pues han venido evolucionando en cuanto a su rol, y en muchas organizaciones cada vez más tienen un rol, digámoslo así, fundamental, sin importar realmente el negocio como tal, del cual en un momento dado estemos hablando. Ciertamente la tecnología cada vez toma más importancia, y por eso, pues lo que digámoslo así, lo que sería el negocio o lo que es importante para la fusión de tecnología, pues ciertamente hay que reinventarse y hay que estar haciendo reingeniería como tal de estas áreas. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque en la medida que todas estas tecnologías las integro, el área de tecnología también tendrá que evolucionar hacia justamente el enfoque que estas y las competencias que estas exijan. Lo segundo, modernizar el núcleo. No podemos olvidarnos de lo que es importante para el negocio, de lo que es el core del negocio. Ciertamente, pues de hecho hoy día incluso hay organizaciones, muchas, que están rediseñando justamente sus sistemas centrales. Incluso hablando de ERPs de nueva generación, implementando este tipo de soluciones que realmente van mucho más allá de lo que normalmente llamaríamos un sistema integrado. Y eso obedece a este concepto, y es que efectivamente pues tenemos que seguir justamente pensando en cómo modernizar, cómo mejorar pues justamente lo que es el core de la compañía. Y finalmente tenemos lo que es los riesgos. Y aquí llegamos a lo que nos interesa especialmente en esta ocasión. No podemos dejar de lado que ciertamente existen riesgos asociados a estas tecnologías, y que como tal pues ciertamente debemos tomarlos en consideración. Y hablamos de riesgos de ciberseguridad, hablamos de riesgos de cumplimiento, hablamos de riesgos regulatorios que en un momento dado pudieran llegar a impactar, si llegaran a materializarse de una manera muy negativa, lo que es el negocio y la utilización de estas fuerzas de la macrotecnología. Entonces, aquí, digamos así, llegamos a uno de los elementos fundamentales para utilizar estas tecnologías de una manera acorde con lo que ciertamente se espera. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir en cuanto justamente a lo que tiene que ver con la transformación digital y su integración justamente con lo que es la evolución como tal que debe tener el actual, digámoslo así, entorno tecnológico? Lo primero es tener en cuenta esto. A ver, tenemos que innovar. Eso claramente es algo que nosotros pues no podemos dejar de lado. Tenemos que innovar porque bien lo decía este señor, que yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído o lo hemos escuchado. Pues ciertamente innovar representa un riesgo, pero es más riesgoso no innovar. Y eso lo hemos visto. Muchas compañías se han quedado justamente afuera porque no supieron tomar decisiones que llevaran a la innovación. Y la innovación muchas veces se basa en la utilización de tecnologías que vienen surgiendo, en su incorporación justamente en el entorno de negocios, para poder justamente construir un futuro. Entonces, hay que innovar, definitivamente es fundamental hacerlo, pero hay que empezar desde ya a planificar, es decir, a tomar decisiones justamente que me permitan en el futuro poder alcanzar lo que quiero, y pensando en las implicaciones que dichas decisiones puedan llegar a tener. En ese mismo orden de ideas, es esta frase que viene aquí a continuación. Estamos en una era de transformación digital rápida. Las tecnologías cada vez, digámoslo así, el surgimiento de nuevas tecnologías, el tiempo se acorta más. Y eso está teniendo un impacto importante, de hecho no solamente en los negocios, en nuestra vida diaria. Y pongo un ejemplo. Muchos de nosotros, los que tenemos hijos, nos preocupamos de, bueno, finalmente, ¿qué profesión van a tener nuestros hijos? Y yo les digo a muchos, les digo, tranquilos, no se preocupen por eso, porque quizás la profesión que van a tener nuestros hijos todavía no está inventada.
Entonces no nos pongamos, no nos matemos la cabeza con ese tema, porque realmente de aquí a unos años, quizás 10 años, lo que ellos vayan a hacer realmente es muy diferente de lo que actualmente conocemos como profesiones. Y eso es resultado justamente, entre otras cosas, porque la transformación digital que se está viviendo está creando, entre otras, pues nuevas necesidades de capacidades y de puestos de trabajo como tal en las organizaciones. Lo cierto es que esta transformación digital también trae consigo amenazas. Y es un escenario de amenazas que ha venido evolucionando en la misma manera como hemos venido justamente aplicando esas nuevas tecnologías. Ha venido evolucionando el escenario de amenazas y no solamente, digámoslo así, pensando pues en lo que es el hoy, sino en lo que debemos pensar también en lo que se viene hacia adelante. Hay que hacer un poco de inteligencia acerca de lo que se pueda venir. Por eso la ciberseguridad, como bien lo dice allí, se convierte en una prioridad. O sea, así como el tema de transformar es una prioridad, así como el señor Drucker nos dice, miren, es importantísimo que tengamos el proceso de innovación integrado y que seamos unos convencidos de la necesidad de innovar, no podemos dejar de lado el tema de la ciberseguridad y es una prioridad realmente para, no solamente para las organizaciones grandes, para las pequeñas también, para las que efectivamente también están utilizando la tecnología, que no son tan grandes en número de personal, pero que sí ciertamente están dando muchas posibilidades y de qué hablar en el entorno tecnológico. Estos son algunos ejemplos, resumiendo lo que hemos visto hasta acá. Son ejemplos de tecnologías, muchas, que vienen funcionando y que ciertamente están prometiendo mucho o que de hecho ya están generando cambios importantes. Esto finalmente es lo que de alguna manera ha habilitado la transformación digital. ¿Pero qué es lo que queremos? Que esa transformación digital esté acompañada de ciberseguridad. Y este es un tema, digámoslo así, la importancia que tiene la ciberseguridad asociada a la transformación digital y como uno de los riesgos más importantes a tener en cuenta, lo reconocen incluso personas que no están dedicadas a los temas de ciberseguridad. Desde hace ya varios años venimos mirando cómo el Foro Económico Mundial reconoce a los ciberataques como uno de los riesgos más importantes para la economía global. Definitivamente es así. Y se han materializado ciberataques que han representado grandes pérdidas económicas, que han llegado a afectar la imagen, la viabilidad, incluso algunas organizaciones, o al menos que han causado una interrupción importante. Si ustedes miran esta imagen, uno puede ver que los ciberataques se mezclan allí con estos tipos de riesgos que en cierta medida tienen que ver es con los temas ambientales, ¿cierto? Después de los temas ambientales, el riesgo más importante que reconoce el Foro Económico Mundial es justamente los ciberataques. Entonces son nuevamente uno de los principales riesgos. Este es el mapa de este año por el Foro Económico y que ciertamente pues debemos en un momento dado tener. Claramente esto evoluciona, esto cambia. Si ustedes ven allí justamente y con lo que estamos atravesando en la pandemia, lo que tenía que ver con enfermedades infecciosas lo tenían como algo de cierto impacto, pero menos probable. Seguramente el año entrante este mapa va a cambiar porque pues, resultado de lo que se vio ahorita, pues ciertamente va a evolucionar. Pero podemos estar seguros de que los ciberataques van a permanecer ahí justamente como uno de los principales riesgos. Y esto justamente pues lo reconocen ellos, porque han visto que efectivamente es así. ¿Por qué? Porque desde hace algún tiempo los ciberataques vienen siendo considerados como un riesgo importante. Bueno, porque han cambiado varias cosas. Una de ellas, las amenazas. Las amenazas cibernéticas o ciberamenazas, como también se conocen, han cambiado y han cambiado de manera importante, ¿cierto? ¿Por qué? En primer lugar, los actores justamente que hacen parte de este entorno de amenazas, primero que todo, cada vez son más sofisticados en sus ataques. Cada vez tienen mejores herramientas. Ellos también hacen innovación y desarrollo, invierten en ello constantemente, quizás mucho más de lo que invertimos nosotros en nuestras organizaciones. Y por lo tanto, sus ataques cada vez son más sofisticados. Las motivaciones también de alguna manera evolucionaron y hoy hay claramente una motivación que es justamente lo que tiene que ver con la parte económica, pero no es la única. Hay que reconocer que hay más motivaciones, pero el tema económico, es decir, justamente lograr algún tipo de ganancia económica, es lo que finalmente pues está moviendo a muchos y por eso existe lo que se conoce comúnmente como la cadena de valor de justamente de los ciberriesgos, donde existen actores claramente identificados con diferentes roles y en los que cada uno gana justamente por lo que hace. Y finalmente, algo que no es menor, siempre hemos querido, como se dice vulgarmente aquí en Colombia, lavar la ropa sucia en casa. Pero cada vez hay mayor conocimiento público de los ataques, quierase o no, y eso definitivamente está trayendo unos impactos. ¿Qué impactos? No solamente el impacto tecnológico, no solamente el impacto de pronto que ocasiona un ciberincidente por sí mismo. Hay que reconocer que hay impactos económicos. Hay muchas compañías que han perdido grandes sumas de dinero debido justamente
como resultado de los ciberataques. Y si no, pensemos por un momento en todos los que han sido víctimas de ransomware, algunos de los cuales efectivamente han salido justamente al conocimiento público y otros pues que sencillamente no conocemos, pero que sabemos que seguramente pues los han sufrido. Regulatorios, también incumplimiento de regulación, en muchos casos, con sanciones importantes. Por ejemplo, en Europa se están presentando muchas sanciones relacionadas justamente con el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, que muchas veces es resultado de un ataque informático, un ciberataque que fue exitoso. Y en temas de reputación, afectación al negocio, también. Y claramente esto impacta finalmente lo que a los accionistas, que son los que colocan el dinero ya a funcionar, impacta también las relaciones con los clientes, impacta a nuestros proveedores y justamente la visión que tienen acerca de nosotros. Nadie quiere tener de socio de negocios a una compañía que quizás sea reconocida por tener grandes falencias en ciberseguridad. Así que el impacto va mucho más allá solamente de un tema tecnológico. Y por eso, en el slide anterior veíamos que al Foro Económico Mundial le parece que este es uno de los temas claves a tener en consideración. Ahora bien, el escenario de amenazas, digámoslo así, no solamente es lo importante, hay que tener en cuenta otros asuntos también fundamentales. Ya hablábamos de ese adversario que cuenta con muchos recursos que podemos decir que son profesionales en lo que hace y que innovan bastante rápido. Las tácticas como tal, ciertamente han cambiado. Antes muchas veces lo que se quería era generar rápidamente algo que generara ruido. Hoy día lo que finalmente hacen es permanecer underground, permanecer allí justamente operando de una forma que no sean fácilmente reconocidos, que simulan comportamientos normales, ¿cierto? Y de esta manera, pues cuando lanzan su ataque es cuestión de minutos o incluso de segundos para materializar el ataque y extraer justamente la información, ¿cierto? O en un momento dado hacer algún tipo de ataque de ransomware o de cualquier otro que llegue a poner en riesgo la disponibilidad de la misma. Los controles clásicos son importantes. Nadie va a decir que las contraseñas no siguen siendo importantes, que los logs no siguen siendo importantes. Claro que siguen siendo importantes este tipo de controles, pero hay que reconocer que realmente los atacantes están empleando técnicas bastante innovadoras para poder evadir estos controles que durante mucho tiempo venían funcionando. Nuevamente, ellos también se han transformado, ellos también han evolucionado. Y tener presente que ellos no solamente van por los datos de siempre, no siempre están yendo solamente por temas de tarjetas de crédito o datos personales, que es lo clásico. Sí, es cierto, eso es parte justamente de lo que vemos en el día a día. Pero mucho del espionaje industrial que hoy día se desarrolla va por información que no es de este tipo, va por información que realmente es aquella que es clave para el negocio y que lo hace competitivo, que lo hace diferente. Y por lo tanto hay que reconocer, bueno, cuáles son esas joyas de la corona, digámoslo así, que tiene mi organización, cuál es mi, llamémosla así, mi fórmula de la Coca-Cola, aquella que me diferencia y que hace que yo en un momento dado tenga una posición en el mercado por encima de los demás, porque podemos estar seguros de que esa información, sacándola al mercado, efectivamente sería muy rentable, daría mucho lucro, y ese es uno de los objetivos que efectivamente pues estos señores persiguen, nuestros adversarios. Por eso es que pasan tanto tiempo muchas veces sin ser vistos, para poder moverse dentro de nuestras redes y poder identificar efectivamente dónde es que se encuentra esa información. Los resultados, robo de propiedad intelectual, estos son solo uno de los temas. Los altos costos justamente también de investigar qué fue lo que pasó. Ellos invierten en innovación y desarrollo y nosotros como que a veces invertimos más en investigar y en remediar. Fraudes, claro que sí. Temas también de, obviamente, de dueños y empresarios preocupados y también bastante interesados ahora en este tema y mirando cómo justamente encaja dentro de todo esto lo que ellos comúnmente llaman el apetito de riesgo, que es cuánto estoy dispuesto a perder justamente por mantener cierta tecnología operando y que trae consigo algunos riesgos. Y por supuesto, pues no podemos olvidar que un resultado también es, pues las stakeholders comienzan justamente a cuestionar y comienzan justamente a generar pues cierta preocupación entre ellos y a la comunidad misma acerca de lo que ocurre. Entonces, esto, digámoslo así, eso que se presenta en este par de slides acerca del adversario, de las tácticas que utiliza, los resultados, finalmente lo que han marcado es una evolución en la manera como se ve la ciberseguridad. O sea, tenemos que reconocer que la visión que se tiene del tema de ciberseguridad también se ha transformado, también ha venido cambiando. Y nosotros mismos, los que estamos aquí seguramente lo hemos visto y lo hemos podido reconocer. ¿A qué nos referimos? ¿Quién nos recuerda quizás el mundo? ¿Cierto? Muchos de nosotros lo recordamos, de pronto aquí algunos muy jóvenes y hablando de los años 2008, 2010, pues aún estaban en la universidad, seguramente.
Pero en ese tiempo, todo lo que se pensaba en cuanto a seguridad o ciberseguridad se marcaba dentro de algo muy, muy fundamental, y era el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De alguna regulación, el cumplimiento de algún estándar. Y ese era el foco, digámoslo así, era seguridad para cumplir. Ya de hace unos años hacia acá, pues ya se entendió que el tema no solamente era de cumplimiento, que realmente la ciberseguridad traía consigo riesgos incluso más importantes, más elevados que solamente los de cumplimiento, y como tal comenzó a verse entonces que la ciberseguridad ya es un tema de negocio, y eso fue resultado ya justamente de incidentes cibernéticos importantes que se presentaron y también de violaciones de datos que ocurrieron en ese momento y que han venido ocurriendo. Entonces, ya cambiamos de un foco solamente relacionado con el tema de cumplimiento a un foco de gestión de riesgos en sí mismo, y hablamos de gestión de riesgos de ciberseguridad y también de resiliencia, una palabra que más o menos hace 2, 3 años fue que realmente surgió, haciendo justamente relación con todo lo que son los riesgos de ciberseguridad. Pero hoy día, y en lo que se espera en los próximos años, el enfoque, digámoslo así, estamos en una era compleja, una era de la complejidad, donde ya la ciberseguridad realmente pues comienza a abarcar casi que todo aspecto de las organizaciones en la misma medida en que la tecnología permea todo dentro de las compañías, el tema de la ciberseguridad también, y además de eso, donde nuestros, digámoslo así, funciones de ciberseguridad, muchas de ellas las hemos tercerizado, las hemos sacado de la organización, las hemos dado a otros, o donde tenemos terceros también conectados con nosotros en esas cadenas de suministro, que mi seguridad depende de la seguridad de ellos, ¿cierto? Que mi seguridad depende justamente de lo que ellos finalmente, como ellos actúen. ¿Qué decir también, por ejemplo, de soluciones como nube, donde también nuevamente estoy entregando las llaves de mi casa a un tercero en buena parte? Dependiendo del modelo de nube que yo implemente, tendré más o menos riesgos relacionados con ciberseguridad. Si es justamente un servicio que incluye pues toda la gestión de la plataforma tecnológica de los servicios mismos, pues estoy entregando prácticamente todo. Y definitivamente esos son los riesgos que también debo considerar en un momento dado. Por eso en este caso el foco de la ciberseguridad, pues incluso ya abarca no solamente los riesgos dentro de la organización, sino riesgos que se salen del mismo entorno interno de la organización y que tiene que tener en cuenta, digámoslo así, otros actores dentro de ese entorno de negocios. Esta slide me gusta porque de una manera muy, muy resumida, pues presenta buena parte de lo que hemos hablado y un par de cositas interesantes más acerca de tendencias. El tema de negocios digitales ya lo mencionábamos. Los negocios digitales están a la orden del día, basados en tecnologías que se han venido integrando rápidamente a nuestro entorno tecnológico y las cuales han permitido, ya lo veíamos, mejorar la experiencia del cliente. Y también para poder habilitar esos negocios digitales tenemos que reconocer que se ha hecho muy popular, y no solamente en temas relacionados con desarrollos tecnológicos, sino en cualquier tema que tenga que ver incluso con desarrollo de iniciativas dentro de la organización, el desarrollo ágil. Y en este tema el desarrollo ágil, que ciertamente nos permite llevar soluciones rápidamente al mercado, pues no nos podemos olvidar tampoco del tema de la ciberseguridad. Es un tema también importante tenerlo en cuenta. También tenemos el tema de las tecnologías de seguridad, muchas de ellas pues las estamos viendo aquí en Tactical Edge, excelentes, pero donde cada vez observamos cosas como por ejemplo integración, consolidación de esas tecnologías, para de esa manera yo poder también pues brindar soluciones más integrales, y también temas de automatización. Cada vez estas tecnologías van justamente hacia automatizar. Y el servicio como tal, o el Cybersecurity as a Service, donde es bastante popular, ya lo decíamos, que efectivamente se entregue parte de la administración de los riesgos de ciberseguridad a un tercero. ¿Se ha vuelto tema de junta? Claro que sí. Claro que sí. Es un tema que ya efectivamente está llegando a las más altas esferas de la compañía. Y eso ciertamente hace que tengan mayor atención, que entiendan más del tema. Eso es lo que se espera justamente. Pero esto también al mismo tiempo ha hecho que el CISO, a quien se le veía con un enfoque meramente tecnológico, operativo, técnico, realmente tenga que adoptar ahora un nuevo rol, y se ha convertido en un asesor, se ha convertido en alguien incluso estratega como tal dentro de la organización, para poder entregar las soluciones que esta misma desea en un momento dado conseguir. Entonces, eso también es un tema que a nosotros como personas que estamos metidos en este tema de la seguridad, también debe implicar para nosotros un cambio en un momento dado también de mentalidad, y empezar justamente a vernos como ese asesor que la organización necesita. Tenemos también la importancia de centrarse en aquello que es clave. Hay mucho que proteger. La superficie de ataque se ha incrementado, eso creo que todos los tenemos claro. En la medida que yo justamente he venido trayendo más tecnologías no solamente de IT, sino de OT
y de IoT, y las he venido integrando a mi entorno tecnológico. En la medida que yo he digitalizado mi negocio, ciertamente pues la superficie de ataque se ha ampliado y tengo que ser capaz justamente de poder centrarme en aquello que es el foco del mayor riesgo. Allí es donde hablamos del concepto de las crown jewels, o las joyas de la corona, que ciertamente es parte importante de lo que debemos identificar y proteger. Las amenazas, ya lo hemos hablado, amenazas volátiles, sofisticadas, donde ciertamente pues es un reto importante, es un reto bastante grande el poder enfrentarlas. Y por último, el concepto de resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, importantísimo tener en cuenta que no estamos hablando de resiliencia solamente en los niveles técnicos y no solamente en los niveles tácticos. Tenemos que hablar de resiliencia en los niveles estratégicos de la organización, porque finalmente un ciberincidente no solamente, ya lo decíamos, ocasiona un impacto de tipo tecnológico, puede crear un impacto de imagen, un impacto financiero, un impacto de cumplimiento de nuestros clientes. Y ahí es donde necesitamos que la alta gerencia y que la alta dirección también sepa cómo enfrentar esta situación y cómo salir en un momento dado, como se dice vulgarmente, a dar la cara y a dar explicaciones de qué fue lo que pasó y manejarla. Por eso es importante justamente poder hacer ejercicios de ciberguerra en un entorno de 360 grados, incluyendo justamente pues todas las instancias. Claro, esto finalmente requiere un proceso de maduración para poder llegar finalmente a algo así, pero debemos colocarnos ese objetivo. Así que, sí, dadas todas estas numerosas iniciativas de transformación digital, ya lo decíamos, el tema de riesgo cibernético es importante, pero pensemos en lo siguiente, no pensando en gestionar el riesgo cibernético solamente como algo de tecnología, como algo que tiene que ver con arquitectura tecnológica o como algo que tiene que ver con bits y con bytes. No, hay que cambiar esa mentalidad en las organizaciones. Hay que hacer que nuestras organizaciones entiendan que el riesgo cibernético tiene que partir desde el negocio mismo, desde la estrategia del negocio, y que tiene que estar involucrado, digámoslo así, en todo lo que la organización hace, en su ADN como tal. Y eso implica también sus estrategias y sus políticas. Pero ¿cómo poder llevar justamente la transformación de la función de ciberseguridad? ¿Cómo poder llevarla partiendo de ese concepto de negocios y llevarla finalmente a aquello que a mí me interesa? Y es finalmente pues los diferentes controles y capacidades que necesito. Bueno, hay que entender cuáles son los conductores fundamentales que finalmente persigue la organización. ¿Qué es lo que finalmente quiere conseguir al implantar una nueva tecnología o en los procesos de transformación que está realizando? Es innovar, es tener más cerca a sus empleados, es darle poder a los empleados para que ellos puedan justamente realizar pues sus funciones con el poder que brinda tener acceso a la información. Es el compartir información con terceros para poder justamente operar de una manera más integrada. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo estoy justamente persiguiendo? Y además de eso, tener en cuenta justamente pues lo que dicen, lo que piensan las altas esferas de la organización. Es posible que algunos de ellos no sepan mucho de ciberseguridad todavía, pero ellos sí saben de negocios y saben de riesgos. Y en la medida en que efectivamente puedan concientizarse y hacerse más conscientes de lo que implica la ciberseguridad, ellos mismos comenzarán a hacer preguntas como las que están ahí y que en un momento dado debemos estar en capacidad de poderles responder. Y también, pues justamente de poder desarrollar capacidades que dé respuesta a esto. ¿Qué necesitamos entonces? Primero que todo necesitamos un enfoque holístico. Y cuando hablamos de holístico es algo integral, algo completo. El tema de ciberseguridad abarca muchas, digámoslo así, capas. Tiene muchos aspectos que cubrir. Son muchos frentes que hay que manejar, pero necesitamos un enfoque que sea holístico y que cubra de alguna manera pues todo lo que esta abarca. Que esté centrado en el negocio, ya lo decíamos, no solamente pensando en temas tecnológicos per se, sino pensando en qué es lo importante para esta organización, qué es lo que persigue, cuál es la estrategia que busca, y que esté basado en amenazas, pero amenazas, digámoslo así, personalizadas, amenazas a la medida. Por eso, lo primero es, hablemos de riesgos de negocio, entendamos cuál es la estrategia, cuáles son los riesgos asociados a la misma, cuál es el apetito y el umbral de riesgo que yo manejo, e identifiquemos cuáles son esas piezas de información que son claves para el cumplimiento de esa estrategia, es decir, la joya de la corona. Parto de ese entendimiento que es fundamental. De ahí tengo que comenzar. Una vez tengo esto claro, entonces sí puedo venir a hablar de amenazas, porque ya tengo claro cuáles son justamente esos riesgos que se me pueden llegar a materializar y pueden ser un problema. Puedo identificar las amenazas que esos riesgos finalmente puedan llegar en un momento a hacer que se materialicen. ¿Cuáles son las tácticas que utilizan? ¿Qué tácticas se podrían utilizar para lograr ese objetivo? ¿Qué es lo que perseguirían? ¿Qué tipo de impacto? ¿Qué sería lo que tratarían de obtener? Y por supuesto, ¿quién es mi adversario? No todas las industrias tienen los mismos adversarios, no todas las compañías tienen los mismos adversarios. Ese análisis hay que hacerlo individual.
Este tema de ciberseguridad no es una camisa de talla única. Hay que hacerlo acorde con el negocio, hay que hacerlo acorde con el panorama de amenazas específico de cada organización. Y ahora sí, una vez tengamos claro, entonces justamente el entorno de amenazas, puedo comenzar justamente a pensar en mis capacidades. ¿En qué capacidades tengo yo para poder gestionar esas amenazas que pues yo efectivamente tengo que enfrentar? Y me concentro entonces en lo que es prioritario. Las capacidades cibernéticas son amplias en la misma manera en que son las amenazas, pero las podemos agrupar. Y las podemos agrupar en temas de gobierno y estrategia, donde seguramente necesitamos capacidades para poder dar el direccionamiento apropiado y definir las reglas de juego dentro de la organización, y tener también, de hecho, pues el personal capacitado y competente y consciente para poder hacer todo lo demás. Seguridad, todo lo que son capacidades relacionadas justamente con poder implementar controles, ¿cierto? Implementar, digamos así, medidas, contramedidas que den respuesta a aquellos riesgos que ya son conocidos, que ya sabemos que existen, que hemos venido manejando por algún tiempo. La vigilancia, que nos permite estar atento a qué es lo que está pasando, tener una conciencia de la situación a la cual me estoy enfrentando y poder anticiparme amenazas que si no se han materializado ya, puedo esperar que muy pronto lleguen en un momento dado a tocar las puertas de la organización. Y la resiliencia, porque como bien se ha dicho, pues el entorno actual no es las compañías pues que han sufrido un ataque informático o no, sino el entorno de las compañías que lo sufrieron y lo pudieron sobrevivir y salir adelante airosos, y aquellas que pues lamentablemente perdieron muchísimo o lo perdieron todo en el intento. Por eso hay que desarrollar también capacidades de resiliencia. Si entramos más en detalle acerca de lo que implican estas capacidades, implica que yo tengo que transformar la ciberseguridad en esos cuatro, digamos así, grandes dominios. Y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes aspectos que debo tener en cuenta. Incluso el tema de entrenamiento, de sensibilización. Hay que transformar también ese tipo de funciones. Hay que tener claro en un momento dado, pues que con el cambio mismo que estoy sufriendo, ese tipo de iniciativas deben estar dando respuesta a este nuevo entorno que enfrento. La seguridad, no podemos quedarnos, ya lo decíamos, solamente en la seguridad tradicional, sigue siendo importante. Pero, por ejemplo, con todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías, el tema de seguro también tiene que transformarse y poder justamente permitir implementar controles en esas nuevas tecnologías que yo estoy trayendo y que estoy implementando. Esa lista que ustedes ven allí, pues incluye temas que han sido tradicionales, la infraestructura, las aplicaciones, pero incluyen otros que quizás pues no lo son tanto como el tema de nube, por ejemplo. Y en la medida que yo traiga más tecnologías, seguramente ese listado se alargará, porque implicará que yo tengo que colocar nuevos controles a funcionar. Vigilante, ya lo decíamos, gestionando amenazas avanzadas, aplicando analíticas y haciendo monitoreo y correlación de eventos. Y finalmente lo que es la resiliencia. Para dar buena respuesta a los ciberincidentes me tengo que preparar. Tengo que hacer simulacros, tengo que justamente pues, hacer algún tipo de simulación que me permita colocar a las personas en un entorno parecido a lo que realmente van a enfrentar y que puedan entonces dar la respuesta al mismo. Esto ciertamente implica entonces, como ya lo decía, que transformemos como tal la función de ciberseguridad en sus diferentes aspectos, ¿sí? En sus diferentes elementos para dar respuesta a esas nuevas tecnologías que yo en un momento dado voy trayendo finalmente para que hagan parte de mi entorno tecnológico. Ahora bien, ¿qué ha venido pasando con el tema de COVID? Bueno, es claro que pues esta pandemia realmente nos ha llevado a una situación que ha puesto en jaque a la economía mundial. Y todos nosotros de alguna manera lo hemos visto y hasta sufrido. Lo cierto es que en este entorno también han ocurrido cosas interesantes. Por ejemplo, la demanda de soluciones digitales más grande que hayamos podido tener en la historia se está presentando como resultado de esta pandemia. Lo que tiene que ver también con digámoslo así, con volvernos no solamente más digitales, sino incluso poder desarrollar el negocio sin tener un contacto directo, porque el mismo aislamiento lo ha requerido, lo que llama el concepto del contactless. También se ha impulsado de alguna manera y hemos visto que muchas cosas que pensábamos que no se podían hacer sin tener un contacto directo con nuestros colaboradores, con nuestros partners, con nuestros clientes, incluso sí se pueden hacer. Ahora salimos convencidos de que efectivamente tenemos la oportunidad de prosperar en un entorno marcado por esta característica. Esto ciertamente llevó a que pues, hubiera un ritmo de transformación, y no sé si llamarlo transformación, pero al menos sí de cambios importantes, a una velocidad, ¿cierto?, que no nos hubiéramos imaginado. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años muchas organizaciones, o incluso hasta hace poco muchas organizaciones, justamente pensar en operar en un entorno remoto completamente no era concebido?
pero ya hoy día finalmente se logró, y se logró no solamente ampliando los canales de VPNs, tuvimos que hacer muchas cosas más finalmente para poder transformar, digámoslo así, este entorno de operación. Entonces nos hemos movido más rápido, eso es sin duda alguna lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo no podemos desconocer que también hemos relajado algunos controles y que justamente en ese esfuerzo por llegar rápido con soluciones en este nuevo entorno, sin pasar por todo un proceso de planificación, de análisis, como normalmente lo hubiéramos hecho, pues nos estamos exponiendo a riesgos que no teníamos antes. Y esto viene como resultado de cosas tan básicas como, por ejemplo, que utilice PCs hogareñas, es decir, PCs no corporativas, en los que muchas veces los usuarios tienen un acceso irrestricto para conectarse a mi red de manera autorizada. O que decir, por ejemplo, de que como tengo mis áreas justamente de soporte tan ocupadas dando soporte a todo lo que es la conectividad de los usuarios, entonces desactivo, relajo las políticas de contraseñas, porque yo sé que ese es uno de los temas que más me genera a mí justamente casos en el Service Desk. Entonces lo que hago es que las desactivo, las relajo y con eso bajo esta cantidad de solicitudes para poderme dedicar a otras cosas. También lo hemos visto. El que se hayan habilitado aplicaciones o servicios que teníamos solamente para un uso interno y que quizás no habíamos de hecho sacado para un uso remoto, pensando en que no estaban preparados para hacerlo y que puedes ponernos a riesgos, también es otra cosa que ha ocurrido en varias de las organizaciones. Y el monitoreo habitual que yo venía quizás realizando en compañías que quizás lo tienen, pues en este momento quizás no hay tiempo o sencillamente no hay las capacidades para poder monitorear el entorno de acceso remoto que actualmente tengo. Entonces, estos son algunos ejemplos. Puede ser que todos no se den en todas las compañías. De hecho, no es así. Es muy raro con una compañía que todo se dé, pero sí algunas de estas cosas seguramente se han venido presentando. Este tipo de situación va a traer unos efectos de impacto inmediato. Y lo que está pasando con COVID va a traer unos efectos ya del hoy. En algunos casos ya se han sufrido interrupción de servicios, de hecho como resultado de situaciones relacionadas con gestión de capacidad, o en otros casos como resultado de un ataque informático mismo. La afectación de la cadena de suministro también ya hoy día está afectada, y ojo que hablamos no solamente de cadena de suministro, abastecimiento, de pronto de productos tradicionales, sino también de servicios de ciberseguridad, porque es que la pandemia ha afectado los dos lados de la cadena, ha afectado tanto a proveedores como también a clientes. Y ciertamente los proveedores también están sufriendo proveedores de servicios de tecnología y de seguridad, también están pues, sufriendo en cierta medida para poder llevar a cabo los servicios, entregarnos los servicios que se esperan. Por eso sería bueno incluso preguntar cómo está la contingencia de la contingencia, porque muchos de ellos ya están operando en contingencia, pero ¿qué va a pasar si llega a ocurrir algo más? Y hay unas cosas que vamos a ver en el corto o mediano plazo. Reducción de presupuestos, creo que de hecho ya lo estamos viendo en muchas compañías. Eso implicará que seamos más eficientes en el uso justamente de las tecnologías y los recursos que tenemos para poder dar respuesta a los riesgos que siguen allí. Que ahí están, las amenazas siguen latentes. Fusión y adquisiciones, muchas empresas van a salir no tan bien de esta situación y seguramente se van a ver bastantes. Ojo con el tema de ciberseguridad. Ojo con el tema de ciberseguridad, porque siempre que se hace justamente la debida diligencia para adquirir compañías, nos centramos mucho en los números, en las cifras, pero ya veíamos los impactos que puede tener los temas de ciberseguridad. Y si yo adquiero una compañía que viene con problemas, yo soy el que va a tener que responder si de pronto hubo algún tipo de incumplimiento o algún tipo de falta a la regulación, y seguramente será objeto de una sanción. Y las reacciones a la economía. Y ahí, ¿qué es lo que se observa? ¿Reacciones de quiénes? Incluso de los mismos empleados. Empleados inconformes, que quizás han visto que se ha reducido su salario, o personas que presencialmente la compañía tuvo que prescindir de ellos, pues ciertamente son una causa potencial de ataques cibernéticos importantes que tendremos que considerar y estar atentos para poder mitigar. No hablé del tema de amenazas, el incremento de las amenazas. Esta slide presenta de una manera pues condensada lo que fue un informe de Deloitte hace un par de semanas acerca justamente de los diferentes tipos de amenazas que se han venido desarrollando, enfocados principalmente en dos sectores, salud y sector público, porque la situación, digámoslo así, pues lo facilita. La gente está muy atenta a todo lo que pase con COVID. Entonces, ya salió la vacuna, clic. Oiga, si usted quiere reclamar, no sé, el auxilio, clic. Apoya esta ONG que está justamente desarrollando medidas para bla, 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 clic. Entonces, se han visto un incremento grande de sitios web falsos relacionados con COVID-19 y también justamente de mal spam entregados por correo electrónico en muchos casos, simulando obviamente ser agencias o ser entidades que no lo son. Pero no solamente el sector salud y el sector público, ojo también con los demás sectores
que de alguna manera también están siendo víctimas justamente de ataques cibernéticos que han llevado justamente a situaciones como el spoofing de dominios o la ingeniería social misma también, a través de llamadas, a través de mensajes de phishing y otros tipos justamente de consecuencias o de ataques relacionados con ellos. Las amenazas están a la orden del día, no son nuevas, pero lo que sí podemos decir es que se está sacando muchísimo provecho de esta situación de la pandemia para efectivamente pues lograr sus objetivos. Entonces, estamos en un entorno, digo yo, complejísimo, porque por una parte hemos rebajado controles, ¿cierto? Hemos tenido que hacerlo en muchos casos, y por otra parte las amenazas se han incrementado. O sea, es, digámoslo así, todo en contra nuestra en un momento dado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Hay que definir un camino a seguir. Lo primero es, oiga, haga un registro de cómo está haciendo las cosas. Eso es fundamental. Y conozca cómo están operando en este momento el negocio, cómo está operando, cómo lo está haciendo. El registro será clave porque cuando yo quiera volver a un entorno de operación normal, dentro de esta nueva realidad, dentro de esta nueva normalidad, habrá cosas que quizás yo tenga que revertir, ¿cierto? Tenga que justamente regresar. Y si tengo claro, pues, qué fue lo que hice, ¿no? Pues va a ser más sencillo poder regresar. Y en el caso de los equipos, es importante saber cómo están operando en ese ambiente de colaboración virtual para poder identificar, de hecho, riesgos, para poder identificar justamente situaciones que deba yo dar atención inmediatamente. Las dependencias, clave, ya lo decíamos, y en servicios de seguridad hay que identificar las dependencias, en servicios de información como tal, y posibles interrupciones que yo pudiera llegar a tener si una de estas dependencias pues llegara a verse afectada. Entonces, poder mirar justamente, tener esa identificación. Y los planes de continuidad. ¿Y por qué pensar en plan de continuidad? Porque tendremos que volver a operación normal. Y el plan de continuidad, un elemento fundamental es ese. ¿Cómo regreso yo? ¿Cierto? ¿Cómo vuelvo yo a lo que sería la operación normal? Eso, digámoslo así, hay que entrar a mirarlo desde ya en el plan. Puede ser que yo en el plan no hubiera tenido el escenario que tengo actualmente, seguramente muchos no lo teníamos, así como lo tenemos hoy, teníamos escenarios similares o que se acercaban, pero no así como hoy. Pero una de las fases claves es la fase de recuperación y vuelta a normalidad, y estoy en el momento en el cual debería tomar ese plan y revisarlo y actualizarlo, porque seguramente pues, van a haber cosas que hacen falta. ¿Qué más hacer? Concientizar, fundamental. Hay que concientizar, pero concientizar a los colaboradores en este entorno actual de trabajo. O sea, en esta situación que es diferente a lo que venían haciendo, donde efectivamente hay nuevos riesgos y nuevas amenazas, como ya lo veníamos hablando. Y nuevos asuntos donde tenemos mayor dependencia de lo que ellos pueden hacer. Regáleme un segundito, por favor. Hay mayor dependencia. Tenemos el eslabón débil hoy día más dependiente que nunca. De la seguridad depende más que nunca, hoy más que nunca de ellos. Entonces sí que hay que concientizarlos. ¿Cómo está su esquema de acceso remoto? ¿Cómo está el aseguramiento de las VPNs? ¿Cómo están sus controles de postura? Los controles de conectividad, los de autenticación. Bueno, es un buen momento para revisarlos. ¿Y por qué es bueno revisarlos? Alguien puede decir, pero ve, quizás en unos días vamos a volver a una operación normal y no vamos a necesitar. No, ya muchas compañías están concibiendo el tema de que funciones de la organización seguirán en el esquema actual. De que nos fue tan bien, logramos tantas eficiencias, vimos que era posible, entonces vamos a seguir con este esquema. Vale la pena de ya hacer justamente un aseguramiento de esa plataforma, hacer una revisión de los controles y quizás de pronto hacer algún tipo de pruebas de vulnerabilidad, tomando en la máquina, por ejemplo, uno de los usuarios y viendo a ver hasta dónde puede llegar, qué tanto puede escalar dentro del entorno tecnológico de la organización. Y asegurar la configuración, es parte justamente también de lo que hay que hacer. Mirar la configuración que tienen actualmente, ¿cierto? Los equipos como tal que controlan la conexión y también los equipos que se están conectando y los dispositivos o recursos a los cuales ellos se están también conectando para poder de una manera, digámoslo así, pues, metodológica, entrar a evaluar, pues, cómo están las configuraciones, tomando en cuenta nuevamente el que se conecta, la transmisión misma, el que está permitiendo la conexión y finalmente, pues, al punto al que se está conectando. ¿Qué otras cosas? El tema de detección de amenazas y capacidades de respuesta. Reforzar esas capacidades es fundamental ahorita. Las capacidades de respuesta a incidentes. Ya se han presentado varios incidentes importantes que han sacado provecho de esta situación. Hay que reforzar esas capacidades y no olvidar los controles de monitoreo. Ya lo decíamos, quizás ahorita no es que tengamos mucho tiempo para monitorear, pero se necesita. Y se necesita en una infraestructura que es, digámoslo así, nueva o que es particular que la infraestructura de acceso remoto que actualmente se tiene. Y por último, no nos olvidemos de revisar la escalabilidad de las soluciones de seguridad. Es
materia importante. Seguramente trataremos justamente de seguir sacando partido de estas soluciones. El esquema de acceso remoto, ya lo digo, va a continuar seguramente en proporciones importantes. Así que debemos revisar pues, las soluciones de seguridad para ese esquema de acceso remoto, qué tan escalables son. Los playbooks de respuesta a incidentes, es decir, esos manuales en que definimos por cada tipo de incidente cómo vamos a responder. Es un buen momento de revisarlos y actualizarlos con base en lo que ya me pasó o con base en lo que me pueda pasar. Centrarnos en las áreas de alto riesgo y finalmente no olvidarnos el tema de gestión de crisis. Es muy posible que se desarrollen algunas crisis como resultado justamente de esta situación. Quizás estamos sencillamente, no sé si a días o a minutos o a segundos, pero efectivamente crisis se van a venir y como tal debemos desde ya pensar en cómo desarrollar una capacidad en esta materia. Ya lo decíamos, mediante entrenar, mediante capacitar, simular y permitir que en todas las diferentes niveles de la organización sepan justamente cómo actuar en un momento de crisis. Les invito a mirar algunos estudios de la firma. Van a quedar allí en las memorias que se van a entregar, que realmente pues son, en buena parte han sido base de esta conferencia, que amplían pues algunos de los temas que hemos estado mencionando. Perfecto. Y llegamos quizás a la parte más interesante, la de preguntas y respuestas, o la más difícil, digo yo. Listo, Samuel. Desafortunadamente estamos ya contra tiempo y tenemos que comenzar con la próxima charla. Okay. Pero las preguntas que tengan las tenemos en el chat y te las hacemos llegar para que por favor las respondas cuando tengas un tiempo. Pero de todas maneras, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Samuel. Muy amable, muy interesante la información.